Llegó el momento de hablar de asuntos esenciales con el doctor Agustín Gómez, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica. El doctor Agustín Gómez ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, David. Gracias por la invitación y saludos a los queridos radioescuchas. Oiga, doctor, hoy vamos a hablar de este tema, de cómo estos sistemas que ofrecen a través de Esfera Médica pueden ofrecer un diagnóstico y un tratamiento eficaz para agruras, acidez, inflamación abdominal y reflujo. Pero ahora sí que voy a empezar, doctor, si me lo permite, por mi propia experiencia. No sé si alguna vez le conté que ojalá yo hubiera tenido Esfera Médica hace 15 años, porque yo tenía un reflujo asintomático que yo no sabía, pero es más grave que uno sintomático, porque si uno siente que se quema, pues te atiendes, pero te estás quemando y eso puede derivar en algo muy grave y muy delicado que ni voy a mencionar, pero puede terminar en algo fatal. Y yo decía, ¿cuántas personas, gracias a estos sistemas avanzados, no podrán resolver su situación de salud y tener una calidad de vida? Porque el reflujo es espantoso, pero sobre todo, doctor, es bien importante que detecten todo esto a tiempo. Así es, David, porque como tú lo comentaste, hace años tuviste un reflujo asintomático, que quiere decir que no tenías la sintomatología clásica de acidez, de sensación de que se regresa la comida, los fluidos gástricos, pero eso que no sientes no significa que no esté alterada tu mucosa, tu esófago, tu estómago. Hay muchos pacientes que tienen tos crónica, que tienen laringitis, faringitis, pero proviene del estómago. Y uno piensa que es de vías respiratorias, pero proviene del estómago. ¿Qué pacientes son los que vemos en Esfera Médica? El paciente que lleva años consumiendo antiácidos y sigue con sus problemas digestivos. O duerme sentado, doctor, qué terrible. Pacientes que tienen cómo modificar, por ejemplo, el descanso, porque si está en una posición cómoda, pues hay reflujo, entonces tiene que estar medio sentado ahí para que no tenga esos reflujos. ¿Qué pacientes vemos en Esfera Médica de problemas digestivos? El paciente que ya se hizo todos los diagnósticos, no hay nada grave, nada que operar, pero que al final es colitis nerviosa o gastritis de origen por estrés, o les dicen que es por la alimentación, café, irritantes, pero que tiene eso sintomatología de inflamación. Después de comer hay fatiga, cansancio, sueño, hay inflamaciones, trastornos en las evacuaciones, dolores. Entonces esos pacientes que llevan tiempo con esos malestares, bueno, el sistema ruso nos aterriza como médicos en el sentido de que esta tecnología investiga y nos va a detectar el origen. ¿Cuál es el origen de esta infección? ¿Cuál es el origen de esa acidez, de ese reflujo, de ese trastorno de estreñimiento o diarrea crónica? Bueno, pues todo eso los sistemas rusos nos identifica y hacemos que estos pacientes en pocas semanas puedan tener un alto porcentaje de mejoría, David. Y las razones de este tipo de situaciones, de todas, agruras, acidez, esta inflamación, todo esto que nos cuenta, incluyendo la parte del reflujo, pueden tener todo tipo de orígenes, como usted ya mencionó, doctor. Incluso ahí entran este factor que además a mí me encanta que pueda ser detectado con un sistema tan avanzado como el que ustedes tienen. Entran los factores de a veces bacterias y virus. Sí, las bacterias y virus, parásitos, hongos, a veces son microorganismos que no siempre esperemos que causen fiebre, diarrea y dolor. Hay microorganismos que se instalan en una parte del aparato digestivo, ya sea el intestino grueso, el delgado, el estómago, o inclusive algún órgano que hace que nuestro aparato digestivo funcione correctamente, como el hígado, el páncreas o el vaso. Entonces estos microorganismos que se instalan ahí son difícilmente de detectar con investigación del excremento o de una biopsia. A veces son tan profundos que se requiere una alta resonancia, como los sistemas rusos, para identificar cuál es el microorganismo causante de esa sintomatología. Entonces, hemos tenido pacientes que en la Esfera Médica dicen, doctor, yo llevo 20 años de colitis nerviosa, estreñimiento y acidez. Y detectamos que el origen, por ejemplo, es un parásito alojado en la mucosa
Entonces, nunca se le había detectado, no había presentado en la endoscopía ningún diagnóstico por el estilo. Entonces, 20 años con esta sintomatología, se detecta con el sistema ruso, se inicia el tratamiento para este parásito, para desinflamar la mucosa, y el paciente en poco tiempo se olvidó de antiácidos, de TED, de vital irritantes. Entonces, pacientes de estos vemos diario con problemas digestivos, David. Y este tema de vivir, como usted dice, tantos años con colitis o con gastritis, de repente es impresionante, doctor. Y ojo, creo que, digo, usted nos los puede explicar de mejor manera, pero no es normal estar tomando por años remedios para ese tipo de cosas que venden en la farmacia. O sea, si llevo meses o años tomando estas pastillitas famosísimas de calcio, eso también, doctor, puede traer consecuencias. Sí, a largo tiempo, pues, todo lo que se consume de forma excesiva, pues siempre va a tener un efecto, un impacto en el organismo. Entonces no hay necesidad para un síntoma, depender de un fármaco para aliviar esa sintomatología. Es mejor el sistema ruso especializado que detecte cuál es la causa y en dónde está alojado el principal problema, porque a veces uno siempre llega al diagnóstico de gastritis o colitis nerviosa, pero no, tenemos duodenitis, inflamación del intestino delgado, tenemos proctitis, tenemos esofagitis, esófago de Barrett. O sea, hay muchas partes del aparato digestivo que causan sintomatología similar a una gastritis o colitis. Entonces, para aterrizar, el sistema ruso nos ayuda muchísimo, y para corregirlo en pocas semanas es de gran apoyo los sistemas rusos, de igual manera, David. Sí, si usted ya lleva años de médico tras médico, de terapia y de que ya no puede comer nada, que le quitan todo, pues es momento de tomar una decisión más clara respecto a su calidad de vida, porque esto afecta a todo. Yo recuerdo hasta un caso, doctor, de una persona que terminó con anemia muy cercana a mí, justamente por esta situación de que se convierte en una, casi en una tortura comer, más todo lo que te prohíben. O sea, eso, el sentido común me dice, digo, yo no soy médico, pero el sentido común me dice, hay algo que no está bien. Sí, hay algo que no está bien, porque el paciente con trastornos digestivos cada vez va eliminando más cosas o alimentos de su vida cotidiana, y al final prácticamente está muy limitado su alimento. Entonces eso va a la larga pues también recayendo en el cuerpo humano. Inclusive tenemos pacientes que han llegado a esfera médica que se les diagnostica anemia. Uno sí, por disminuir el consumo de alimentos para no tener estos síntomas. Pero he tenido pacientes que dicen, doctor, llevo una anemia crónica, que ya me hicieron estudios, no hay nada grave, pero tengo anemia. Pero se detecta que hay microorganismos en el duodeno. ¿Qué quiere decir? El duodeno es la continuidad del estómago, donde se absorben muchos nutrientes. Pero como ese paciente lleva tiempo con inflamación del duodeno por un microorganismo, entonces una parte de los alimentos se absorben y otra las desecha. Entonces, a la larga, esto va provocando anemias, porque no se está nutriendo en la zona correcta del aparato digestivo, no se absorbe. Entonces, imagínate, pacientes con trastornos digestivos más anemia, cuando al final el diagnóstico es un parásito, una bacteria, un virus, se trata de eso, se desinflama esa zona, el paciente empieza a absorber nutrientes, se le quita la sintomatología y se olvida de antiácidos o tratamientos paliativos. Y hasta se acuerda, doctor, de lo que realmente es sentirse bien, porque después se acostumbran a una normalidad de sentirse mal cotidianamente. Y bueno, esa es la parte que sin duda hay que atender, y que aquí está la opción. Y también se lo digo una vez más, hay cosas que la experiencia también nos señala que hay que atender de inmediato. Doctor, quienes tengan alguna pregunta adicional, quienes quieran sacar su cita en Esfera Médica aquí en Tijuana, para quienes nos escuchan en ambos lados de la frontera, se nos puede comentar las vías para contactarlos. Sí, mayores informes es el número telefónico 664-634-1640, repito, 664-634-1640, y también nos pueden visitar
en la página de Esfera Médica, que es www.esferamedica.com.mx. Ahí está toda la información de nuestras tecnologías, de cómo tratamos estos padecimientos tan crónicos y fastidiosos para el paciente. Ahí está www.esferamedica.com.mx. Doctor, le agradezco enormemente. Un abrazo a la distancia. Muy buenos días. Buen día. Un abrazo. Es el doctor Agustín Gómez, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica. El número de Esfera Médica aquí en Tijuana, 664-634-1640.